¿Cómo es eso de que cómo conozco los faltantes? Bueno, si yo tengo un inventario de 100 unidades y yo tengo 3 faltantes por encima de las 100 unidades, pues yo tengo 3 unidades adicionales que se van a presentar como faltantes y estoy cayendo en la política beta. Estoy cayendo en esa política beta porque no pude cubrir dentro de mi área de la probabilidad de que no ocurra cantidad de faltantes o alfa, esas unidades. Ese es más o menos el objetivo. O en otras palabras, fíjense que alfa llega, o recordemos la gráfica, alfa llega hasta un punto en donde tenemos f de x, que es la probabilidad de que ocurra faltante, y 1 menos f de x, que es la probabilidad de que no ocurra faltante, y la suma de esas áreas, ¿ok? Es la que me va a calcular por medio del estandarizado la probabilidad de que no ocurran los faltantes, o el z que requiero para calcular el inventario de seguridad. Cuando estoy en beta, no tengo esa área, y yo les decía a ustedes que para el caso de beta, yo no puedo definir 1 menos beta igual a L de Z, como lo estoy haciendo con beta, 1 menos L de Z igual a beta, como lo estoy haciendo con alfa. ¿Por qué? Porque motivado a que no tengo esa área, necesitamos calcular L de Z, que es 1 menos beta, por sigma, demanda el tiempo de suministro, sobre sigma de L, ¿ok? Y de allí, teniendo L de Z, que se calcula por el área de Z, es que podemos determinar beta. Y bueno, esos fueron más o menos los ejemplos que muestra el libro, o bueno, los que se analizaron allí. Y fíjense que, bueno, yo dejé una incógnita que una persona me estuvo preguntando, que no pude contestarle por el WhatsApp, de lo que había dejado incógnita allí. ¿Cuál era la incógnita? Si en el primer ejemplo, ¿ok?, que habíamos determinado, con un inventario de seguridad de 5 toneladas, se había determinado alfa, que daba el 92 puntos, déjenme buscarlo por aquí para tener el valor exacto, 92%, ¿ok? Y se decía que el nivel de servicio era cercano al 92%, en otras palabras, la probabilidad de que se produzca un faltante o más en cada ciclo el 8%, ¿sí? Fíjense que qué va pasando ahí, que yo estoy generando un inventario de seguridad, pero puede haber una probabilidad de que se presente un faltante, y es la faltante del 8%. Cuando se calcula el beta, ¿ok? Cuando se calcula el beta con ese inventario de seguridad de 5 toneladas, nos da un beta del 99.36%, ¿ok? Y fíjense que la probabilidad de que ocurra un faltante para este modelo es de 6,35%. Ojo, estamos teniendo inventario de seguridad, ¿ok? Del 5% igual. ¿Qué sucede? Pero aquí logramos calcular el número de unidades faltantes que se pueden presentar en la política beta, ¿verdad? ¿Y cuál era? Sigma de L, L de Z, de D entre Q, que es la ecuación que se utiliza, y da 5 toneladas. ¿Qué sucede? Que aun cuando se tiene un inventario de seguridad de 5 toneladas, tengo una probabilidad que va a estar entre 6,35% de que se presenten 5 toneladas más de inventario de seguridad, perdón, de faltante, dentro de cada ciclo. ¿Qué está pasando allí? Entonces yo le he preguntado a usted, bueno, si yo estoy en esa parte política, ¿cuál política de alfa o beta era la mejor opción? Una persona me dijo, bueno, alguien preguntó que podía ser beta porque me está dando el 99%. Y yo le decía que analizáramos un poco la situación para entender qué está pasando. Fíjense, la explicación, bueno, por ahí la persona que estuvo, creo que fue Graciela la que estuvo comentándome, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando yo calculo con el mismo inventario de seguridad alfa y beta, lo que está haciéndose es un complemento, como les decía yo a ustedes. Si nosotros vemos la curva normal truncada a la derecha, vemos la política alfa y cuando finaliza, pues tenemos la política beta, ¿ok? Y si yo tengo las mismas 5 toneladas para las dos políticas, pues yo calculo un alfa para la política de 5 toneladas alfa
y una política beta con 7 toneladas de inventario de seguridad. La respuesta sería, ¿cuál sería la opción que yo debería tomar? Cualquiera de las dos, porque cualquiera de las dos me va a dar lo mismo, porque una es complemento de la otra, una es complemento de la otra. Entonces, en ese caso, en ese primer caso, y por eso era que se lo dejaba allí, era el análisis que había que hacerse. Con alfa del 92% o beta del 99%, ambas van a tener un inventario de seguridad del 5 toneladas y van a tener una probabilidad de que se presente un faltante en ambos casos. Fíjense que en la política alfa pareciera que el 8%, el otro que fuera 6,6%, pero ahí lo ideal sería, calculen el número de unidades faltantes que se presenten en la política alfa con 5 toneladas para que den cuenta cuánto le va a dar. Te aseguro que le va a dar 5 toneladas igual, porque es el complemento, es el complemento. Entonces, entendiendo lo que es el complemento, uno complemento a otro, fíjense qué pasa con el siguiente problema. Con el siguiente problema, cuando se calcula alfa y beta del 95%, ya no son los mismos valores en la gráfica, o sea, puntuales en la gráfica. Vamos a tener áreas diferentes en la gráfica, ¿sí? Porque fíjense que ahora los inventarios de seguridad son diferentes, ¿ok? En un caso daría 5.84 y en otro caso sería 0.92. Ya estoy en punto diferente, ya no estoy teniendo una política complementaria de la otra. Entonces, allí sí yo, de ahí en adelante, sí puedo hacer una comparación, ¿ok? Entre cuál sería más fácil, alfa o alfa. ¿Por cuál? Por el número de unidades faltantes, por el inventario de seguridad, por el costo asociado a la política. Pero cuando son complementos yo no puedo decir, porque son complementos, pues sería igual tomar un alfa del 92% o un beta del 99%. Ok, por favor, no sé si queda claro. Al final, pues, escucho las opiniones, vuelvo a, si necesitan alguna aclaratoria en función de eso, pero el objetivo de eso era eso, tratar de aclarar para entender de que las políticas a nivel de servicio son complemento una con la otra, ¿ok? Y bueno, recordando que ambas son políticas de servicio, una que se llama de servicio, una que se llama de surtido, por decir algo así, y ya le explicaba la clase pasada o la conexión pasada de que era de servicio y de surtido. Ok, definimos también lo que era el modelo QR. Yo le decía que el modelo QR pues simplemente era calcular Q con la demanda variable y R, punto de reorden, que la demanda en el tiempo de suministro más el inventario de seguridad, sabiendo que el inventario de seguridad es Z por sigma de L, pues lógicamente yo le sumo a R la demanda en el tiempo de suministro, que es demanda anual por el tiempo de suministro, y yo tengo el punto de reorden. ¿Ok? Esos serían los parámetros mínimos que debería calcularse para una política QR y R. El KDQ, lógicamente, el KDS, el inventario de seguridad. ¿Ok? ¿Cuál sería? Pues Z por sigma de L por C. Ese sería el valor del inventario del costo del inventario de seguridad. Si yo quisiera conocer el costo de la política total, pues sería sumar KDQ más KDS, lógicamente. ¿Ok? KDQ más KDS. La pregunta sería, profesor, ¿y a esto política tiene faltante? Pues se supone que si estamos generando un inventario de seguridad, ¿ok? Para que no se presente el faltante, no debería haber faltante. Pero puede haber casos en donde no se pueda cubrir el faltante y se pueda definir en algún momento un costo de inventario por faltante. ¿Ok? Pero son casos específicos y cada problema o cada situación, vamos a suponerlo a la empresa o situación, pues lo asumimos. ¿Ok? Y bueno, hay unos ejemplos que yo le decía que revisáramos y hasta allí llegamos. Bueno, finalmente le decía que se podía calcular la política, en teoría, la política alfa, no puedo calcular faltantes, la política beta sí puedo calcular faltantes porque el faltante Z por sigma, perdón, L de Z, recuerdo porque muchas, sigma de L, L de Z de entre Q, ¿ok? Para el caso de la política alfa. Perdón, para el caso de la política beta. ¿Y por qué lo calcula? Porque directamente en la política beta se calcula L de Z. Pero yo le explicaba de que se puede calcular el número de unidades faltantes en la política alfa desde alfa con el Z en la tabla A1
calculamos SZ, con SZ nos vamos para la tabla A2, calculamos el LZ y con ese LZ lo multiplicamos por sigma de L de entre Q y obtenemos el valor de unidades faltantes para la política. Bueno, eso fue más o menos lo que fue la clase pasada. Hoy vamos a finalizar lo que son las políticas de revisión continua, ¿ok? Y para continuar se va a definir previamente algo que se llama el costo por faltante implícito, que alguien también el día miércoles se me adelantó un poquito con esta ecuación, ¿ok? Y bueno, aquí en esta ecuación y en el libro hay que tener cuidado. En el libro el costo por faltante implícito está en la página 293, debería estar en azulito, lo que pasa es que es un azulito muy claro y no se ve en el material que les envié, ¿ok? Debería estar donde dice beta igual a 99.4%, abajo debería decir costo por faltante implícito. Esta es una herramienta que vamos a utilizar para la política de optimización y por eso se define primero el costo por faltante implícito, no es un modelo como tal, lo que es una herramienta, y una herramienta tanto para la política de optimización como para tomar alguna decisión, porque es interesante cuando calculamos el costo por faltante implícito. ¿Qué consideraciones debemos tener? Bueno, inicialmente recordemos lo que era el modelo de decisión de una sola vez. ¿Qué pasaba en el modelo de decisión de una sola vez? Bueno, que definíamos la probabilidad. Si tengo una demanda que puedo pedir una sola vez una cantidad Q, entonces tengo la probabilidad de que yo pueda cubrir toda la demanda con esa primera vez que se pide toda la demanda y se pueden presentar dos alternativas. Bueno, tres en teoría. Lo que pasa es que la alternativa ideal sería ideal, lógicamente, que yo con lo que pida cubra la demanda y no se me presente ni faltante ni sobrante. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en la política de decisión de una sola vez? Pues hay un balance entre los costos de faltante por el costo de excedente. Bueno, el costo por faltante implícito es algo similar y sigue siendo un balance de costos. No sé si recuerdan, cuando entramos a la primera política de OQ sin faltante, yo les decía que teníamos un balance de costos del costo de pedido por el costo de almacenamiento. Siempre es el balance de costos. Y esto me hace recordar que nosotros debemos mantener un balance en las políticas de inventario de tratar de cubrir la mayor cantidad de demanda al menor costo. Un balance. Claro, ahí no sería solamente de costo, sería de demanda contra costo, ¿no? Pero bueno, eso puede sopesar, porque yo puedo decir, bueno, yo aumento los costos para poder cubrir la demanda o disminuyo los costos e incurro en algunas demandas que no pueden ser cubiertas, por lo tanto me incurrirían faltantes y que tendría que anexarlo a mis costos asociados. Pero en fin, a la final un balance. Ok, estoy recordando lo que es decisiones de una sola vez. Se asume para el costo por faltante implícito que un faltante se puede presentar sin importar el nivel de servicio que se elija. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo aplique alfa o beta, siempre va a existir una probabilidad, una esperanza, una esperanza de que se pueda presentar un faltante por alguna variación. ¿Ok? Y lógicamente esto está dentro del marco de lo que es la política QR. Entonces, bien, ¿cómo define el costo por faltante implícito? Voy a leer rápidamente lo que indica la teoría y ya se lo voy a explicar de manera más práctica. La teoría dice, se asumirá que es económico mantener una unidad adicional en el inventario de seguridad, siempre y cuando su costo de mantener esta unidad en inventario no sea mayor que el costo esperado por un faltante. Ahí debería decir por un faltante. Bueno, después dice, para un faltante de una unidad. Se debe, o sea, lo que hace o lo que se hace es igualar los costos. ¿Qué es lo que indica? ¿O qué es lo que dice todo este párrafo? Dice lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros asumimos un inventario de seguridad, 100 unidades. ¿Ok? 100 unidades. Y resulta ser de que cuando se me presente un faltante por encima del inventario de seguridad, ¿ok? Yo tengo que evaluar qué es más caro. Si sumar esta unidad al inventario de seguridad 101 en la sumatoria de mis costos totales de la política, o que se presente el faltante, ¿ok?
y solamente voy a tener 100 unidades. No sé si se me entiende, voy a volver a tal vez a repetir. Nos paramos en el inventario de seguridad. Sí, y se me presentó una unidad, porque se evalúa en función de una unidad adicional que se pueda presentar por encima del inventario de seguridad. Ok, entonces, ¿qué sería más viable desde el punto de vista económico? Comprar una unidad adicional o producir una unidad adicional y mantenerla en el inventario para cubrir esa demanda variable de una unidad, o que se me presente el faltante, ¿ok? Y no cubro la demanda, sino que simplemente acepto el faltante, que lógicamente va a incurrir en un costo. Entonces, balancear este costo de faltante por este costo de un sobrante, ¿ok? Costo de un faltante y costo de un sobrante. La política costo por faltante implícito va en función de una unidad, o su teoría indica que tiene que ser una unidad por encima del inventario de seguridad, una unidad que no tengo por encima del inventario de seguridad. Si no la tengo, incurro en un faltante. Si la tengo, incurro en un excedente para poderla tener y poder cubrir la demanda. Ese es más o menos lo que es la política. Aquí, bueno, si leen allí, tenemos que recordar que la probabilidad de faltante es f de x, ¿ok? F de x. Aquí alguien me decía el día miércoles que hablaba de f de z, que había visto algún f de z. Ojo, el libro tiene f de z, pero es en realidad f de x, ¿ok? Para no confundirnos con la z de la tabla de la normal o del faltante. Hay que tener, vamos a ser coherentes, y entonces para efecto del formulario o de esos apuntes, pues lo mantienen como f de x si quieren. Si no, pues lo mantienen como f de z, que lo tienen libre. Yo lo tengo como f de x. Ok, recordamos la gráfica. F de x es el área de la probabilidad de que se produzca el faltante. Por lo tanto, 1 menos f de x es la probabilidad de que no ocurran faltantes. O sea, yo a 1 le resto la probabilidad de que ocurra el faltante, pues voy a tener la probabilidad de que no ocurra el faltante. Y eso es lo que denominamos alfa. ¿Ok? Eso es lo que denominamos alfa. Recordamos que el costo por faltante es pi. ¿Ok? Aquí vamos a mantener también el costo por faltante implícito, se va a asumir como pi. Y aquí hay una diferencia entre el pi del costo por faltante normal y el pi por costo por faltante implícito. Cuando estemos asumiendo el pi no es igual, ¿ok? Ya estos costos sí no son iguales. Porque recuerde que aquel es el costo por faltante que define la empresa de una manera, o la ganancia perdida, como yo les indicaba. Aquí el costo es saber si es provechoso mantener la unidad o no tenerla. Es muy diferente a un costo de ganancia perdida. Mucho cuidado. Entonces, vamos a representarlo igual pi. Pero este pi siempre va a estar referido al costo de una unidad, que es la diferencia del pi del costo por faltante. Repito, el costo por faltante es generalmente la ganancia perdida o un costo que asume la empresa por no tener la unidad cuando me la solicitaron. Hay que tener cuidado con eso. Es valor de pi. Por número de unidades. Por número de unidades es el pi gorrito, o sea, el pi gorrito, entonces eso, si esto se me presenta en el tiempo por el promedio del número de unidades faltantes, pues lógicamente va a tener un pi gorrito, y que en algunos casos el pi y el pi gorrito son los mismos, ¿ok? Lo único que varía es que se presenta en el momento y que se asume en función de la unidad de la media de las faltantes. Eso es pi, costo por faltante. Y el costo por faltante implícito va referido al costo de mantener una unidad en inventario, ¿ok? De no cubrir una unidad que se presentó por no tenerla en el inventario de seguridad. Es un costo diferente. Se va a representar como pi. Hay que tener cuidado cuál es el pi del costo por faltante y el pi del costo por faltante implícito. Mucho cuidado. Bueno, eso de todas maneras se va a poder analizar cuando empiecen a hacer los ejercicios de costo por faltante implícito, o cuando hagan ejercicios de política de optimización, pues ahí se puede ver más claramente lo que estoy hablando. Bien, recordemos que el número de ciclo del inventario, ¿ok? Es D entre Q. Acuérdense que T es igual a Q entre D, y el inverso, 1 sobre T, es D entre Q, que es
el número de ciclos al año. ¿Ok? El número de veces que se va a presentar al año y que esto tiene que ser, todos los modelos deben ir referidos a años. ¿Ok? H, lógicamente, sabemos que es el costo de mantener el inventario y recuerden que en este costo por faltante implícito es el balance entre un costo por faltante de una unidad y un costo de mantener el inventario de una unidad. Bien. Recordemos entonces que decía 1 f de x es igual a alfa. Si yo cambio y pongo f de x, ¿quién es igual? Pues 1 menos alfa, ¿verdad? Y h por t, ¿ok? ¿Quién es el costo de inventario que voy a tener en el periodo? ¿Ok? Entonces, si yo a 1 menos alfa, que es la probabilidad de que se ocurran faltantes, lo multiplico por pi, y esto lo igualo a h por d entre q, y despejamos pi de esta igualdad, que es lo que está allí en el libro, ¿ok? Se obtiene, fíjense que en el libro tienen pi es igual a h por q de 1 menos f de x. Ojo, eso es un error. Ahí no es 1 menos f de x, porque 1 menos f de x, ¿quién es? Alfa. Y yo estoy multiplicando a 1 menos f de x por pi, perdón, a 1 menos alfa, que es la probabilidad que ocurra faltante. En otras palabras, en la ecuación que tenía anterior, lo que pasa es que estaba leyendo mis apuntes, la ecuación que está arriba, h sobre d entre q es igual a 1 menos, no es f de x, ahí tienen que sustituirlo por alfa por pi, ¿ok? Ahí hay un error del libro. Y la ecuación que es la ecuación del costo por faltante implícito, pi es igual a h por q sobre 1 menos alfa por d anual. O puede ser igual, pi es igual a h por q sobre f de x, que es la probabilidad de que ocurra faltante, por d. ¿Ok? Ojo, porque es un error que hay en el libro, para que tengan cuidado y lo puedan modificar. Bien, aclarado entonces lo que es el costo por faltante implícito. Bueno, aquí hay una ecuación y por cierto que hay algunos errores con respecto al cálculo, ¿ok? Tienen que revisarlo porque en el libro pues usan la ecuación 1 menos f de x y no es 1 menos f de x, ¿ok? Es 1 menos alfa, para que tengan cuidado. Fíjense que por lo menos en la página 294, donde calculan pi, dicen que es 1 menos f de x, y f de x no es 0,95, porque están asumiendo que el alfa es 95%. Ahí es 1 menos alfa, ¿ok? Multiplicado por 800. Bueno, y entonces, rápidamente para aclarar, aquí, ¿qué mandan a calcular? Bueno, calcula el costo por faltante implícito por una política alfa y una política beta igual al 95%. O sea, para ambos casos, pues igual al 95%. En el caso de la política 1 o alfa no hay problema porque me están dando alfa al 95%. Fíjense que aquí dice que alfa igual al 95% y f de x es igual a 0,95. Ese es el error, ¿ok? Porque ahí no sería f de x 0,95. F de x sería 1 menos 0,95. ¿Ok? Ahí tuvieron un pelón bastante grande. Pero en fin, cuando calculan abajo pi, como calculan f, como asumen f de x 95%, pues fíjense que le da dólar igual a 20 toneladas por dólares 20 por tonelada que falte. Por cada tonelada, estamos hablando por cada unidad adicional que pueda faltar en el inventario, por cada tonelada que no se pueda cubrir con el inventario de seguridad, va a haber un costo de $20. Fíjense que es bastante complicado. Entonces ahí había que tomar una decisión. Esos $20 representaría, si yo tengo esa unidad adicional para que no se presente ese $20, ¿cuántos $20 más adicionales debería tener? Hay que tener cuidado con respecto a eso, que ese sería más o menos el cálculo. ¿Cuál sería la opción? Bueno, determinar el número de unidades faltantes que se estima que va a presentar el año, lo multiplico por este pi, y yo puedo tener un costo asociado al costo total final de faltantes por encima del inventario de seguridad. ¿Ok? Entonces, sería
¿Sería atractivo tener ese costo o espero tenerlo faltante y incurre en el costo? Ese es el análisis más o menos que se hace con costo por faltante implícito. Pero bien, por eso les decía, una herramienta más adicional que tenemos para poder calcular. En el caso de la política beta, bueno, se nos complica un poquito la cosa porque, ¿qué sucede? En el caso de la política beta, no tengo a alfa directo, tengo que calcular a alfa. Y aquí hacemos el artificio matemático que les estaba explicando de la clase pasada o en la conexión pasada, de cómo calcular el número de unidades faltantes. Fíjense, si yo tengo un beta del 95%, beta solamente lo puedo colocar en la ecuación L de Z igual a 1 menos beta por Q entre sigma de L, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo tengo este beta y necesito calcular a alfa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, con este beta yo puedo calcular L de Z, ¿ok? Con este L de Z determino Z en la tabla A2 y con ese Z me voy a la tabla A1 y determino alfa. Y con ese alfa sí lo introduzco en la ecuación del costo por faltante implícito. Es más o menos lo que sucede allí. En otras palabras, vamos a ver si aquí es medio parecido. No. Ah, bueno, sí. No, sí, mira, porque fíjense que están tomando los valores reales que debían tener, ¿ok? Cuando calculan el LDZ con el beta, pues le da 0.14, se van a la tabla, terminan 0.71, con este valor se van a la tabla de alfa, y alfa le da 0.7611, o 76.11%, lo meten en pi y determinan 41.85 toneladas. Fíjense que era para alfa igual a 95 y beta igual a 95. Aquí sí podemos tener un tipo de decisión. ¿Qué política pudiéramos evaluar? Ah, perdón. En la política alfa da 200 toneladas por faltante. Ahí dice 20, es 200. Son 200. Porque hay un error. Creo que también lo puedo por aquí. Sí. No son 20, sino 200. Por favor, chequen ese ejercicio, háganlo para que se encuentren. Para la política alfa igual a 200 por tonelada que falta y para la política beta da 41.85. Ahora bien, teniendo estos dos valores, ¿cuál sería la política que más llamaría la atención? Lógicamente beta, porque voy a tener un costo por faltante menor, ¿ok? Un costo por faltante menor. El costo por faltante del otro sería mayor, pero ¿cuántos son el número de unidades que voy a incurrir? Pues tendría que calcular el número de unidades faltantes para alfa y beta. Bueno, yo lo había calculado, creo, previamente, ¿no? Por la política anterior, que se había calculado alfa y beta. No recuerdo, para alfa igual a 95 y para beta igual a 95. Ah, no, solamente se calculó para alfa, para beta, que eran 5 toneladas. Bueno, se pueden calcular y se puede tener esa decisión y con esos valores yo puedo decir, si no decido con el costo por faltante implícito o con el número de unidades faltantes, calculo el KDQ, calculo el KDS y tengo herramientas. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Que todas estas herramientas para las políticas alfa o beta en el modelo QR pueden ser necesarias para tomar alguna decisión pertinente. ¿Ok? Y que no necesariamente se le indican en los problemas, mire, calcule, yo le puedo dar los datos y decirle cuál sería la mejor opción. Asuma cómo va a poder determinar las mejores opciones. No diciéndole, calcule el costo por faltante implícito, calcule la unidad de faltante, calcule el Q, KDQ, calcule el KDS. No, eso tienen que calcular el punto de reorden. ¿Ok? Pues todos esos son valores que ustedes ya deben ir internalizando de que son requeridos para poder tomar decisiones, porque el objetivo es el objetivo mío aquí es que ustedes puedan aprender a tomar decisiones con las herramientas que se presentan, no simplemente hacer un cálculo matemático. Ese es mi objetivo de esta materia. Ok, ya con esto pues entonces tenemos esta herramienta adicional que costo por faltante. Nuevamente resumiendo, revisen el ejercicio para que se den cuenta que algunos errores
Y con esta herramienta, entonces entramos en un modelo que se llama el modelo administrativo, el modelo de optimización, ¿ok? Un modelo de optimización. Lo tengo por aquí. Ok. Está la enfoque de optimización está en la página 296. Ok, bueno, allí hay una parte teórica, muestra unos gráficos, unas tablas. Pero en realidad el modelo, bueno, y explican matemáticamente cómo se determina, ¿sí? Pero el modelo prácticamente lo vamos a entender, o se puede entender, si quieren revisen la parte teórica, yo no tengo ningún problema que lo revisen, pero lo vamos a tener, donde tenemos las ecuaciones, ok, las ecuaciones en las cuales vamos a trabajar este modelo, ¿dónde está la primera ecuación que se me perdió? A ver, no la tenemos en el libro las preguntas, pero bueno. Voy a explicar rápidamente lo que es el costo de optimización, por favor leen y se lo voy a explicar como yo lo manejo, ¿ok? La política de optimización es un modelo en el cual yo no puedo llegar a un valor óptimo, ¿ok? De Q y de R de manera directa. ¿Y por qué? Porque van a existir algunas variables que no voy a poder controlar, ¿ok? De hecho, este modelo tiene una concepción o se maneja bajo la premisa de que se aplica cuando no puedo tomar decisiones o alguna decisión referente a un modelo, tanto para teniendo unidades sobrantes, unidades faltantes, teniendo una política alfa, una política beta directa. O en otras palabras, yo no puedo aplicar una política alfa y beta directa a este modelo. ¿Ok? Por eso, no sé si lo dice por allí, pero hay unos autores que dicen que de hecho este modelo se aplica cuando se asume que no se conoce los parámetros completos para aplicar un modelo. Con otras palabras, que no se conoce nada. Así lo llaman algunos autores. No se conoce, parte de que no se conoce nada. Esto quiere decir que yo se lo puedo aplicar a cualquier modelo, la política de optimización. Y para esto, lógicamente, como estamos en el modelo QR, vamos a asumir que se va a tomar dos variables de decisión, Q asterisco y R asterisco. ¿Ok? Q asterisco y R asterisco. Lo que vamos a minimizar los costos en función de Q asterisco y R asterisco. Y eso es lo que hacen allí. El cálculo matemático, el análisis matemático, definiendo los costos asociados, sacando la derivada y sacando la integral y todo esto, para llegar a la ecuación que está en la página 298. Y la ecuación es casi la última, donde dice despejando Q se obtiene. Esa es la primera ecuación que vamos a trabajar para esta política. Q asterisco. Q asterisco, la raíz de 2D de promedio, o de anual promedio, que multiplica a A más pi por un valor promedio del faltante en el punto de reorden, que eso es lo que significa. Un valor promedio del faltante en el punto de reorden. Que en otras palabras no es más que la variación del faltante que se presenta después del punto cero. Pero bueno, así lo asume el autor. Sobre H. Esa es la primera ecuación y con ese valor vamos a definir Q. ¿Ok? Vamos a definir Q. Ecuación 1 para la política de optimización. Luego, como el otro valor que vamos a requerir es R, pues lógicamente R asterisco lo va a asumir como la conocemos, la demanda en el tiempo de suministro más Z por sigma de L, más Z por sigma de L. ¿Ok? Aquí el problema es que yo no voy a poder, no tengo un valor, o como vamos a ver con la política de optimización, un valor de Z definido, porque no se va a definir ni alfa ni beta. Ese es el problema. Como no puedo definir alfa y beta en la política de optimización, por lo tanto, tengo que buscar en algún lado Z. Entonces, ¿de dónde se va a obtener ese Z? Ah, pues de la ecuación de
costo por faltante implícito que acabamos de definir. Y de esa ecuación se obtiene z? Pues del alfa, ¿ok? Por lo tanto, la ecuación va a quedar 1 menos alfa, que es un despeje solamente, 1 menos alfa, igual a h por q sobre la raíz de pi por d promedio, ¿ok? Recuerden que entonces la ecuación de costo por faltante implícito es h por q sobre d por 1 menos alfa. Si yo despejo a 1 menos alfa, ¿qué es lo que hago? Pues subo 1 menos alfa y bajo pi, que entonces me va a quedar pi por d promedio abajo, arriba h por q, y eso va a estar igualado a 1 menos alfa. Y con ese valor de alfa es que nosotros vamos a determinar z, ¿ok? O vamos a buscar el z. Y el otro valor, lógicamente, como estamos calculando una optimización para los valores que cubran los faltantes promedio, pues yo tengo que conocer cuál es mi variación de faltante promedio. Con otras palabras, el faltante promedio de promedio de R, que es la siguiente ecuación, es igual a sigma de L por L de Z. ¿Qué es sigma de L por L de Z? Pues el inventario de seguridad prácticamente como nosotros lo manejamos, perdón, el inventario de seguridad, sigma de L por L de Z, así. Que es perdón, no el inventario, el número de faltante que se puede presentar. El número de faltante que se puede presentar por sigma de L de Z. Ah, ok. Me estaba confundiendo con el inventario de seguridad. Z por sigma de L. No. El faltante es sigma de L por L de Z. Sigma de L por L de Z. Y entonces, resumiendo este modelo, se va a trabajar estas 4 ecuaciones. Voy a resumirlo otra vez. Q asterisco, que es la que tienen en la página, que les decía, raíz de en la página 296, la que está casi al final, Q asterisco igual a raíz de 2 por D promedio, que multiplica A más pi por B promedio por R dividido entre H. Después vamos a calcular el R asterisco. Ok, el R asterisco creo que lo teníamos definido por aquí. Lo voy a decir así, lo tenemos aquí en la página. No lo define. Bueno, el R asterisco pues, es el punto de reorden, la demanda en el tiempo de suministro más Z por sigma de L. Ok. Y cómo vamos a determinar Z, bueno, con el costo por faltante implícito o por el valor de alfa de esta ecuación, que es 1 menos alfa igual a H por Q sobre pi por D promedio. Y el B sub R promedio, que está dentro de la ecuación K de Q, se va a calcular con la ecuación sigma de L por L de Z. Sigma de L por L de Z, que es el número de unidades que espero falte. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer con estas 4 ecuaciones? Bueno, como se llama política de optimización, lo que se hace es evaluar, hacerse como una corrida de estos, ¿cómo que se llama? Estos valores, ¿ok? Hasta aproximarnos a los valores Q asterisco y R asterisco. Y van a existir así como reglas, ¿ok? Como cuando estábamos en Silver Mean, cuando el costo por faltante implícito, vamos a empezar a correr hasta donde vamos a poder acercarnos al Q asterisco y el R asterisco. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a arrancar calculando Q asterisco, vamos a calcular el R asterisco, vamos a calcular el B promedio. Si los valores no se aproximan al valor de Q asterisco o el R asterisco que nosotros buscamos, pues seguimos una siguiente iteración y así sucesivamente. Eso es lo que se llama la política de optimización, para tratar de optimizar. En el CIPER, en la página 299, pues ahí pueden ver el ejercicio, el ejemplo, y lo pueden chequear, lo pueden revisar, ¿ok? Y yo rápidamente le voy a dar los parámetros que deben trabajar. Fíjense que ahí es interesante, ese ejercicio me parece bastante interesante, porque los parámetros del tiempo de entrega, fíjense que lo llevan todo año, y qué bonito lo colocan, ¿verdad? Así es como, si ya vieron el video, cuando yo hago los ejercicios, es lo que yo estimo que se haga en el parcial. Cambiando un poquito aquí, metiendo la cuña. Trabajar así como, no sé si cuando trabajan con física o con química,
Uno le ponían datos, entonces uno ponía los datos, entonces tenía la demanda anual, la desviación anual y todo esto. Entonces yo calculo la demanda en el tiempo de suministro, la desviación, la varianza en el tiempo de suministro, la desviación del tiempo de suministro, y obtengo allí que la demanda del tiempo de suministro se distribuye normalmente entre 481 y 2500. Fíjense que, perdón, 25. Eso es 25.00. Ok. Demanda. Ok. Algo que se me había olvidado decirles, 25 es la variación anual. Algo que se me olvidó decirles, y bueno, ahorita que estoy viendo esto aquí me recordó. Fíjense que cuando se coloca allí la demanda anual, ¿ok? La demanda en el tiempo de suministro que se distribuye normalmente, el primer valor es la demanda anual. Y ahí el primer valor es la demanda anual y el segundo valor es la varianza. ¿Ok? Yo normalmente, cuando doy estos datos, hay que tener cuidado, ¿sí? Yo los doy con la demanda anual y la desviación anual. ¿Ok? No la varianza. Porque la varianza, pues lógicamente, acuérdense que es un valor que se calcula para calcular la desviación estándar. Y en realidad el valor es la desviación estándar. Entonces, si por casualidad se da así como está en el libro ahorita, que tiene 25, que es el valor de la varianza, en los ejercicios del parcial yo se lo aclararía, que se le está dando es la varianza. Si no le aclaro que le estoy dando la varianza, pues tiene que asumirse que es la desviación anual. ¿Ok? Es la desviación anual, que es lo que normalmente manejamos en estadística. Demanda, media y desviación. Media y desviación. Pero claro, aquí en el libro pues da los valores varianza, que sería lo mismo. Qué interesante. Ok. El modelo, ¿cómo trabaja? Cuando revisen el ejemplo o lo chequen. Se inicia asumiendo que el inventario faltante es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ecuación, esta ecuación que tenemos en la página anterior, ok, donde tiene el B promedio de R es cero. Si esto es cero, multiplicado por pi da cero. Eso quiere decir que en la primera iteración va a calcular 2 por D por A dividido entre H. Y ese es el primer Q. ¿Ok? Y calcula el primer Q. Con ese primer Q se calcula, bueno, con ese primer Q se va al R1 o R0. Bueno, ahí creo que lo tienen como R0. Yo lo tenía R0 en mis apuntes. Y calcula, y se calcula el R0. ¿Qué quiere decir esto? La demanda en el tiempo de suministro, que lo calculan, más Z por sigma de L. El sigma de L me lo están dando, que sería la varianza por la raíz, que sería 5, pero no tengo Z. Entonces, tengo la ecuación 1 menos alfa igual a H por Q sobre pi por D. Calculo el alfa, con ese alfa me voy para la tabla y calculo el Z, y con ese Z calculo mi valor de R sub 0 o R sub 1. Y con este valor de Z me voy a mi tabla L de Z y calculo el primer valor de faltante. Y esa es la primera iteración. Cuando calcula la primera iteración, se calcula la segunda iteración ya teniendo número de unidades faltantes. ¿Ok? Número de unidades faltantes. ¿Qué sucede? ¿Cuál van a ser las reglas de decisión prácticamente para poder parar estas iteraciones en el cálculo de optimización? Primero, el punto de reorden, se calcula el punto de reorden hasta que hayan 2 Q consecutivos que sean parecidos. En ese momento se dice que tengo Q asterisco. ¿Qué es esto? Fíjense, aquí en el primer ejemplo tenemos el Q primero es 100 y el Q segundo es 102.95. ¿Ok? Entonces, en este primer procedimiento, el Q no son tan parecidos. ¿Qué es parecido? Que hubiera dado 100, el otro 100.5, 100.1, 99.99, todo acercándose al primer Q. Pero se calcula el R. Y el R se dice que se detiene cuando el punto de reorden no varíe 2 unidades por encima o por debajo. ¿Qué es esto? Bueno, el primer punto de reorden da aquí 484 y el segundo punto de reorden
da 484.21. Por lo tanto, el modelo se va a parar en el punto de reorden, ¿ok? Y asume que Q asterisco es el último valor que acabo de calcular y el R asterisco es el último valor que acabo de calcular, 484.21, porque no varió. En otras palabras, el Q asterisco puede detener el proceso, no, porque yo puedo continuar. Si yo tengo dos Q parecidos, yo puedo decir que el Q lo calculé en una iteración anterior, pero quien en realidad me para el proceso es R, cuando el R no supere dos valores por encima o por debajo. ¿Ok? Dos unidades, dos valores, dos unidades por encima o por debajo del valor. Entonces, bueno, ese es el modelo de optimización, es un modelo muy sencillo. Resumiendo, calculo, tengo que tener Q asterisco, la raíz de esa ecuación, R asterisco, calculo el Z por el costo por faltante implícito y calculo el faltante. Voy a parar, arranco el modelo con el inventario, el faltante 0 para la primera iteración, o lo llaman Q sub 0, R sub 0, y después el primer 1, y comparo el Q sub 1 con el Q sub 2, el Q sub 0 con el Q sub 1. Si no son muy lejanos, si son muy lejanos, pues continúo con el siguiente periodo, pero si el punto de reorden no varía por encima de dos unidades, por encima o por debajo, se para el proceso y se obtiene y se define que son los dos últimos valores los que son los óptimos. Ok, esto lo van a chequear con el ejemplo, con el ejercicio y bueno, con el ejemplo que está en el libro y se van a dar cuenta cómo se detiene el proceso. Finalmente, van a existir dos modelitos que están en la página 300, los últimos modelos del sistema QR. ¿Ok? El sistema QR. Son dos modelos sencillitos. Lógicamente, para ambos modelos, si estoy en modelo QR, pues debo calcular Q y debo calcular R. Lógicamente, puedo calcular inventario de seguridad, puedo calcular el costo por faltante, perdón, los faltantes y todo esto. Todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahora aplican para estos dos modelos. Lo que pasa es que estos dos modelos son dos casos especiales. ¿Ok? Son dos casos especiales porque se van a asumir dos situaciones especiales. El primero que se llama el sistema de inventario base. ¿Ok? Y el segundo, el que se llama el sistema de los contenedores. Ambos son, vuelvo a repetir, ambos son modelos QR. ¿Ok? O sea, se define como modelo QR. ¿Qué pasa con el primer modelo del sistema de inventario base? El inventario base es un modelito muy práctico que se utiliza para casos cuando los inventarios o las unidades que estoy inventariando, que estoy generando un inventario, son muy costosos. ¿Ok? Y esto se parece mucho a cuando calculábamos o definíamos contrapedido, aunque no es un contrapedido, pero recordemos lo que era contrapedido. Acuérdense que contrapedido se pedía y cuando llegábamos a pan, pedía. ¿Ok? Es algo similar a contrapedido, pero contrario. Recuerden que si estamos en modelo QR, revisión continua, yo voy a estar revisando los inventarios todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El inventario base pasa que si yo asumo un punto de reorden igual a 100, ¿ok? Yo voy a asumir, nosotros vamos a asumir que el punto de reorden es igual a mi inventario meta. ¿Quién es mi inventario meta? Pues el inventario que yo estoy generando para cubrir mi variación de la demanda anual. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando llega al punto de reorden? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Bueno, se emite una orden para que lleguen las unidades. En este caso, no voy a tener unidades que van a cubrir la demanda, sino simplemente voy a tener las unidades que van a cubrir el inventario. Las unidades por debajo del punto de reorden. Por eso es que en este modelo el inventario meta es igual al punto de reorden. ¿Qué sucede si el inventario meta es igual al punto de reorden? Pues cada vez que pido, pues cada vez que me demandan, pues voy a tener que pedir. Y eso es lo que sucede con el método de inventario base. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un punto de reorden igual a 100.
Si es igual a 100, R es igual a S igual a 100. Y asumamos que en un momento me pidieron 15 unidades. ¿Cuántas unidades tengo que ordenar? Pues tengo que volver a pedir 15 para volver a llegar a 100, porque 100 es el mínimo que puedo tener en el inventario. ¿Ok? Eso quiere decir que cada vez que se me pida, pues yo tengo que pedir esa cantidad Q. O sea, Q en este caso va a ser variable, no vamos a tener un Q constante. A lo mejor vamos a poder tener un Q promedio, ¿ok? Pero no va a ser constante porque debo solicitar las unidades que en realidad se me piden, que en realidad, perdón, se me demanda. Por eso, los niveles de inventario son muy bajos, pero el número de órdenes son muy altos y son muy poco frecuentes, ¿ok? Y se aplica a productos costosos. Supongamos que yo estoy en una empresa que vende motores y que yo tengo mi stock de inventario 5 motores, ¿ok? También me llegaron y me pidieron 2. ¿Cuántos creen que voy a tener que volver a pedir? Pues 2 para volver a tener los 5, porque en algún momento me van a pedir a lo mejor 2 o 3 para volver a pedir otra vez los 3 y volver a tenerlos arriba. Como son tan costosos, no puedo tener motores almacenados un tiempo determinado en el almacén para esperar que haya una variación de la demanda. Por eso es que se llama el sistema de inventario base. ¿Okay? Y ojo, por favor, ténganlo en cuenta para la próxima actividad cuando estemos en revisión periódica, porque los sistemas ST pues se manejan prácticamente bajo esa premisa. Bien. Tenemos el segundo modelo, que es el sistema que se llama de 2 contenedores. ¿Okay? También un caso especial del modelo QR. Y este sí es un modelito que prácticamente se maneja en los sistemas de justo a tiempo. Es como casi un justo a tiempo, ¿ok? Solamente que este justo a tiempo tiene se hace o se evalúa en función de algo más visible, ¿ok? Como una especie de tarjeta Kanban. Yo cuando estemos en la planificación voy a aplicar algunos métodos de planificación, entre esos pues el método justo a tiempo y con tarjetas Kanban, ¿ok? Para tener en consideración esto. ¿Pero qué significa el sistema de 2 contenedores? Bueno, el sistema de 2 contenedores, como su nombre lo indica, asumimos virtualmente o físicamente 2 contenedores que tengan la misma cantidad, ¿ok? Yo cuando estoy en las clases presenciales, pues hago como 2 tanquecitos en la pizarra y les pongo que están 100 litros cada uno, por decir algo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Uno va a ser el punto de reorden y el otro va a ser el inventario de seguridad. Uno va a ser el punto de reorden y otro va a ser el inventario de seguridad. ¿Qué sucede? Cuando empieza a consumirse el inventario meta mío, el inventario meta que se va a asumir para este caso, va a ser el punto de reorden y el inventario de seguridad. Punto de reorden y inventario de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a consumirse el punto de reorden, y cuando llega a 0, empieza a consumirse el inventario de seguridad. ¿Qué ha sucedido? Que el primer tanque de 100 litros, por decir algo, se consumió en reorden, debo emitir una orden, mientras que empieza a consumirse el inventario de seguridad. Ese inventario de seguridad se va consumiendo hasta que se llena nuevamente el tanquecito del punto de reorden. Ya lo que se llena, otra vez ese tanque, el tanque que era el inventario de seguridad pasa a ser punto de reorden y el segundo pasa a ser inventario de seguridad. Es más o menos es el modelo. Y fíjense que esto varía mucho. ¿Cuál es el ejemplo práctico? Bueno, yo siempre colocaba o indicaba el de los supermercados, de los anaqueles, ¿ok? Ustedes no sé si se han dado cuenta, cuando llegan a los supermercados hay personas que siempre están acomodando productos en los anaqueles. Y normalmente, pues en los anaqueles que son de 3 estantes de 3 niveles, hay un producto, por decir, mayonesa, que lo colocan las diferentes marcas, pero una marca específica colocan unas en la parte de abajo, una en la parte intermedia y una en la parte de arriba. ¿Ok? O sea, y supongamos que ahí tienen el producto. ¿Qué pasa? Cuando llegan los anaqueles, las personas que van a comprar, pues lógicamente, se busca el producto que esté más cercano para poderse llevar. O bueno, como otra persona, el caso de Joe Contreras,
que le gusta buscar los productos que colocan por la parte de abajo que tengan un periodo de vida mayor, pero eso pasa. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues empieza a desordenarse el anaquel, ¿ok? Entonces hay unos que agarran abajo, unos que regalan arriba, y si eso tiene un número, ¿qué es lo que hace la persona que va acomodando? Bueno, agarra los que están abajo y los va colocando arriba hasta que se va llenando, hasta que se va vaciando prácticamente el anaquel de abajo hacia arriba. Y cuando por lo menos se vacían los dos primeros, el primero y el segundo, que ya no le queda sino solamente el tercero para llevar arriba, es que pide unidades para poder volver a llenar los anaquel y volverla a tener. Ese es el punto de reorden y se estaba consumiendo el inventario de seguridad. Inventario de contenedores, que es lo que está diciendo. Y este es un modelo que se utiliza mucho para productos que rotan mucho. Caso por lo menos una ferretería, tuercas, tornillos, artículos de consumo, ¿ok? En el caso de la farmacia se consume mucho eso por lo menos la pastilla esta de la tensión, del azúcar, son productos que deberían aplicarse de esos sistemas cuando se trabaja con clientes de manera presencial. ¿Okay? Bien, con esto finalizamos lo que es los modelos de revisión continua. ¿Ok? QR. La próxima semana nos restaría entonces lo que es el sistema de revisión periódica. Esa primera parte prácticamente la sacaríamos el día miércoles. ¿Ok? Nos restaría el sistema de CS que lo dejaríamos tal vez para el final. Y hablaríamos un poco de lo que es los sistemas ABS. Entonces, bueno, con esto yo concluyo mi exposición de la actividad de hoy y quedo abierto a preguntas que tengan referente al tema o al tema anterior. María, buenas noches. Pregunta. Profe, buenas noches. En el curso por faltante implícito, cuando usted dijo lo de la ecuación que es pi, usted dijo que también podría ser H por Q entre f de x. ¿Ese f de x es por la demanda o solamente sería f de x? No, f de x, porque acuérdate que f de 1 menos f de x, ¿quién es? Alfa. 1 menos f de x es alfa. Entonces, en la ecuación yo tengo 1 menos alfa o f de x. En ambos casos va a ser el faltante. No sé si lo ves. Alfa es igual a 1 menos f de x. Así que claro, como el libro tiene el error, pues no se ve. Entonces no se multiplicaría por la demanda. Claro, multiplica por la demanda, en ambos casos multiplica por la demanda. Lo que pasa es que si o sea, no te enredes, si no quieres no te enredes la cabeza, no agarre la segunda, solamente trabaja con la primera. Que la primera es la que vamos a trabajar para, yo la coloco porque como en el libro la da, pues yo doy las dos. Pero en realidad no vale la pena enredarse con eso porque en realidad la que vamos a utilizar es 1 menos alfa por demanda. ¿Ok? Ok, profe. Bueno. Graciela, buenas noches. Pregunta. Hola, profe, buenas noches. En el tema de enfoque de optimización, dice que uno se detiene, por ejemplo, con el punto de reorden cuando me da igual, luego de calcular el número de faltantes, que con sin faltantes, ¿verdad? O sea, ahí me detengo. No. Lo que te estoy diciendo es que en el enfoque de optimización se detiene en realidad con el punto de reorden. No necesariamente me tengo que detener con el Q óptimo. El Q óptimo lo calculo. Es más, hay problemas donde se hacen 3 iteraciones y el Q óptimo se calculó en la primera iteración. Pero yo seguí calculando el punto de reorden en la segunda y en la tercera hasta que dos valores por encima, perdón, hasta que un valor no supere 2 unidades por encima por debajo de ese valor. O sea que en realidad quien me detiene ese modelo es el punto de reorden. Sí, correcto, el punto de reorden. Ajá. Entonces, en dado caso de que, porque en el ejemplo, sí, o sea, sí llegó, pues, y ahí se detuvieron.
Pero en el Ajá. caso de que no, ¿qué otro paso tendría que hacer? O sea, ¿cómo continúo? No, tú continúas hasta que los R no sean, o sea, hasta que los R no superen por encima y por debajo de unidades. Tienes que Pero hacerle no en las fórmulas. las mismas. Eso es una iteración. Hace la iteración, vuelve a calcular 0, con 0 y con 1, ¿cómo se llama? Comparas. Comparas Q sub 0 con Q sub 1. Compara R sub 0 con R sub 1. Separó Q sub 0, bueno, pero no separó R sub 1, pues vuelve a calcular R sub 2, que sería con el faltante que calculaste en R sub 1, y vuelve a calcular los mismos valores para R sub 2, y vuelve a comparar R sub 1 con R sub 2. No sé si Ah, me ok. entiendes. Sí, sí, ya lo capté. Ok, es la misma fórmula, porque son iteraciones que se están haciendo. Es muy parecido bueno, parecido no, se aplica más o menos como el del CiberMie. Acuérdense que yo calculo el primero, después calculo el segundo, comparo el primero con el segundo, el no es, entonces calculo el tercero, después comparo el segundo con el tercero, no es, calculo el cuarto, comparo el tercero con el cuarto, si es, entonces la demanda cuál va a ser, el Q va a ser las demandas de las tres primeras, que es el ejercicio del CiberMie. Ah, dime, Neymar.
Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Tiene mucho volumen. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí, para que no haya designado, o la cortina del micrófono. Profe, en los ejercicios propuestos en el aula virtual, aparece una pregunta aquí, encuentra el punto del nuevo pedido necesario para ver un nivel de servicio y me dice qué política aplicar, o sea, del 99%. Pero se supone que es alto porque es para mantener un stock. Si ese es el caso, sí, pero eso tiene que decirlo en el enunciado. Yo no te puedo decir aquí, con lo que me está diciendo, cuál sería. Yo tengo que revisar el enunciado, cuál es la política que aplica la empresa, cuál es la política que asume la empresa, cuál es la que quiere calcular, y en función de eso es que vienen las preguntas. Ah, ok, profe. Es que o sea, varios ejercicios de allí me dicen como qué política aplicar, entonces a veces entro en confusión y no sé si, o sea, para yo misma evaluar me digo, bueno, yo considero que es algo y resulta que no es beta o cosas así, ¿me explico? Claro, no, yo te entiendo, pero por eso te estoy diciendo, eso va en función del enunciado, ¿sí? Porque para ambos casos, por decir algo, el enunciado dice que quiere aplicar una política en el cual genera un nivel de, un inventario de las unidades para que no se incurra en una alta cantidad de inventario. Eso sería que él quiere una política alfa, y las primeras preguntas, pues, si va en función de eso, pues sería alfa. Eso es que te digo, las preguntas van relacionadas con el enunciado, no es simplemente lo que se pregunta, sino dependiendo de lo que tiene la empresa y qué es lo que quiere pedir la empresa. Es una relación de esas dos cosas. En eso que te estoy diciendo, en AMBAC puede decir, calcula una política de nivel de servicio 95%, aplica una política de nivel de servicio 98%. Ajá, pero tiene que decirse en función de lo que quiere la empresa o en función de lo que considere la empresa que puede ser mejor. Entonces ya ahí me daría consideración, ok, si está calculando, si la empresa quería una política en la cual se creara un inventario de seguridad, pues está asumiendo que la primera parte es alfa. Y por lo tanto, la que se considera que puede ser la que compara es beta. En este caso, la primera sería alfa y la segunda beta. Pero por eso te lo digo, va en función de los enunciados y la pregunta. Ah, ok, profe, sí, porque enunciado, pues, lo que me dan es prácticamente los datos, pues. Ok. Eche. Graciela. Profe, siguiendo con el tema de la política alfa y beta, cuando yo calculo el número de faltantes en alfa, se supone que ese valor que me dé deberían poder ser cubiertos por el inventario de seguridad que tengo en esa política alfa. No, y en beta, no, casualmente, si se está creando las faltantes es porque está sobrepasando el inventario. Y es la probabilidad, acuérdate que si existe una probabilidad, el primer problema está ahí dado. Aunque yo tengo un alfa 92 y tengo un inventario de seguridad, se va a presentar 5 toneladas de inventario faltante. Y no está siendo cubierto por los primeros 5 toneladas. y en beta sería lo mismo, o sea, esas unidades faltantes que calculé son luego el inventario de seguridad. O sea, ya ese sí me dice que, en beta sí me dicen que esas 5 exactamente me van a faltar luego el inventario de seguridad. Exactamente, así es. Listo.